Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashan, Yahweh, Waha, Rawaha, Kwadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos de GMS, la gran piedra de molino, donde he aprendido este conocimiento, la verdad de la escritura. Salawan Yasarallah, paz y bendiciones al pueblo de Israel, al esperanzado pueblo de Israel, cada uno de aquellos que puedan recibir este conocimiento. Bueno, el día de hoy traigo la siguiente lección. Es acerca de un comentario de un video que compartí en mi canal de un hermano de Los Ángeles, pues dando información del levantamiento de la tribu de Judá. Que pues sabemos que mucha de la gente que se llama afroamericana, afroamericanos, hacen parte de la tribu de Judá y que están viendo los videos de los hermanos y que se están levantando no de una forma correcta, sino de una forma incorrecta. Y aquí pues el hermano está aplicando eso y utilizó la palabra Babilonia para referirse a los Estados Unidos, que sabemos que por sentido espiritual es verdad, pero a raíz de esa expresión que utilizó el hermano de Los Ángeles, salió el siguiente comentario, que se lo voy a leer aquí, es de @JohnDavis 1489. Al parecer es como argentino. Dice: che, ¿de dónde sacas que América es Babilonia si ya ese imperio cayó hace miles de años? Bueno, aunque sabemos que Babilonia, la antigua Babilonia, existió hace miles de años, está aquí, pero cuando tú entras a las escrituras y ves los distintos juicios que, que era para Babilonia, ves que iba a quedar una tierra inhabitable, que no iba a habitar gente. Y cuando tú investigas, la antigua Babilonia queda en lo que actualmente hoy llamamos como Irak. Y esa es una tierra que no está inhabitable. Hay gente viviendo ahí. Entonces, eso te debe hacer pensar que la escritura no está hablando de la antigua Babilonia, está hablando de la nueva Babilonia, que en sentido espiritual es Estados Unidos, como lo dice la siguiente escritura que voy a sacar. Entonces, este es Apocalipsis 11:8 y dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, sabemos que cuando aquí dice cadáveres, no está hablando, puede ser literalmente, pero también es espiritualmente, porque fuimos, la nación de Israel se perdió su heredad, perdió todo su conocimiento por no obedecer las leyes y mandamientos y estatutos que Yahweh Bahashan Yahweh Shai le dio desde el principio. Entonces aquí está hablando en sentido espiritual, como lo dice la siguiente escritura. Es primera de Corintios 2:13. Dice en la Reina Valera de 1960, pero vamos a sacarlo en la NTV. Dice, primera de Corintios 2:13 en la NTV. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da,
usando las palabras de espíritu para explicar las verdades espirituales. Entonces, un ejemplo, utilizamos la historia que pasó en Sodoma y Egipto para poder explicar que Estados Unidos hoy en día es Estados Unidos. O sea, que esa historia que leemos acerca de la antigua Babilonia se está refiriendo hoy a Estados Unidos. Dice 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas cosas, esas verdades de parte del Espíritu de Yahweh. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que es espíritu, lo que el espíritu quiere decir. Entonces, vemos aquí que pues, el señor del comentario no es una persona espiritual, porque lee la escritura literalmente. Sabemos que las escrituras, cierta parte, tienen escrituras literales, pero también las escrituras nos hablan en parábola, en símbolos, y claramente él no entiende. Entonces, por eso siempre vamos a utilizar las palabras de la Biblia para el entendimiento. Entonces, regresando en Apocalipsis 11:8, en la Reina Valera de 1960, entonces vuelvo a leer. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Se le llama Sodoma porque ahí es donde, o sea, Sodoma es, en sentido, es donde sale toda la promiscuidad, toda la homosexualidad. Y Egipto, pues, es sinónimo de esclavitud. Entonces, sabemos que en Estados Unidos es la ciudad donde salen todas las leyes a favor del homosexualismo, a favor de todo lo que va en contra de las escrituras. Y Egipto sabemos que es la esclavitud, incluso no solo allá, sino a nivel América. Sabemos que pues somos esclavos, pero ahí es el epicentro. Ahí es donde nuestra gente busca el tal llamado sueño americano. Entonces, por eso dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, en Estados Unidos fueron donde nuestros cadáveres fueron tirados, masacrados, o sea, hablando de la esclavitud. Y cuando vas al principio, te habla de los dos testigos. O sea, cuando lees al principio de Apocalipsis 11, te habla de los dos testigos que representa el reino norteño y el reino sureño. Y es el único lugar, según historia, donde hemos sido oprimidos juntos en las Américas. Porque voy a leer en la siguiente escritura, en Jeremías 50:33, que después del exilio o el destierro del reino norteño, Israel, cuando habla de Israel se está refiriendo al reino norteño. Y los hijos de Judá son los sureños. Entonces, en estos días, el reino norteño, en estos días, o sea, en estos días que habitamos hoy, el reino norteño está compuesto mayormente por los latinos e indígenas. Y el reino de Judá está compuesto por mayoría los llamados morenos. Entonces, cuando tú vas a la historia bíblica,
después de la caída de Salomón. En ningún momento el reino sureño y el norteño fueron oprimidos juntos. Judá fue cautivo por los babilonios y Israel por los asirios. O sea, cuando los desterraron por el rey Salmanasar, que ya eso pues es otra lección. Entonces, ¿dónde sí fuimos desterrados juntamente? Fue aquí en las Américas. O sea, aquí fue donde perdimos nuestra heredad. Entonces, vamos a buscar el libro de Jeremías 50:33 para tener más el conocimiento. Entonces, Jeremías 50:33 de la Reina Valera de 1960. Así ha dicho Yahweh, pues, que Yahweh es el verdadero nombre del Padre, no Jehová, Yahweh, que significa el que es, el existente. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que lo tomaron cautivos, lo retuvieron, no los quisieron soltar. Entonces, esta escritura claramente habla de que íbamos a ser oprimidos juntos y que Estados Unidos y todas estas otras naciones hasta el día de hoy no nos quieren soltar, nos tienen en esclavitud. Por eso es que nuestros cadáveres están tirados en la gran ciudad, oprimidos al mismo tiempo. Fuimos puestos fuera de Yahagua, Bahasan Yahweh sabe, como dice en Jeremías 17:4. Vamos ahí. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido mi furor, que para siempre arderá. Entonces, lo que podemos ver aquí es donde nosotros perdimos nuestra edad, porque incluso cuando estábamos del otro lado del charco, como se dice por acá, todavía conocíamos y teníamos entendimiento de las leyes, de los mandamientos y estatutos. Pero cuando eh, nos vinimos a las Américas, que hicimos un concilio para venir acá a las Américas, como está escrito en el libro segundo de Esdras, para cumplir nuestras leyes, al final del día no lo cumplimos, sino que le dimos más prioridad a lo creado que al creador. Entonces, de ahí fue donde pues empecemos a perder nuestra heredad y donde pues perdimos incluso nuestra tierra. Entonces, donde pues el Señor nos mandó a estos mal llamados españoles, que realmente es una raza de gente, según la Biblia, son Esaú Edom. Entonces perdimos nuestra heredad, aparte de la tierra. Entonces la escritura es esta sabiduría. Y por medio del Espíritu Santo es que solamente podemos entender esta escritura. Y también, si no tenemos el Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente. Porque una persona sin el Espíritu Santo es un muerto, un cadáver. Como dice la escritura de Ezequiel 37:2. Vamos ahí. Dice así: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes.
Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, para nosotros estar vivos necesitamos el Espíritu Santo, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Entonces, el aliento de vida es la que nos da vida. La palabra, la Biblia, es el Espíritu Santo, el entendimiento del Espíritu, de la palabra, como dice Job 33:4. Dice así, Job 33:4. El Espíritu de Yahweh me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ¿qué es lo que nos da vida? El Espíritu Santo. Entonces, regresando en Apocalipsis 11, cuando dice que y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿de qué manera han crucificado a nuestro Señor Yahweh Shai? Y esto pasó en el renacimiento de Roma y la continuación que es Estados Unidos y América, donde suplantaron, donde se plantaron en este territorio. Aquí en los Estados Unidos, no hablando que estoy en Estados Unidos, sino haciendo referencia a los Estados Unidos, ahí en Estados Unidos fue donde se plantaron estas, ¿cómo le digo, hombre? Donde se plantaron todos estos que vinieron a colonizar aquí a las Américas, que pues que sabemos que por las escrituras ellos regresan a una raza que ya había dicho anteriormente, que es la raza de Saúl Edom. Entonces, ellos a partir del Renacimiento hasta el día de hoy, ellos cambiaron la imagen del Mesías, al que aquí dice que también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado? Porque cambiaron su imagen, poniéndole un hombre gringo, porque sabemos que el Señor no es un hombre gringo, es un hombre moreno, que Dios no existe, que venimos del mono, etcétera. Ellos han cambiado distintas cosas acerca de la creación y todo, todo eso abarca a Yahweh Bahashan Yahweh Shai. Y aquí es donde ellos han crucificado a nuestro Señor, cambiando su apariencia, profanando todo. Entonces, todas estas naciones, porque según la Biblia son 18 naciones con la nación de Israel. Entonces se beneficiaron por la esclavitud de nosotros y siguen beneficiando. Y dice así, 9, y los de los pueblos, por eso que aquí dice en 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces, cuando aquí dice que pueblos, tribus, lenguas y naciones, está hablando de las otras naciones que se beneficiaron de nuestra esclavitud. Y cuando dice por 3 días y medio, representan los 350 años que duró nuestra esclavitud. Aproximadamente desde 1492, cuando Cristóbal Colón llegando aquí a las Américas, y los piratas españoles, como les llaman, pero sabemos que son los edomitas, toda esta gente,
conquistando a los llamados indígenas y luego en los años 1619 empezó el comercio transatlántico de esclavos, trayendo al reino sureño Judá, cumpliendo la profecía de Jeremías 50:33. Y eso fueron los 350 años desde el 1619 a 1969-70 aproximadamente, cuando un hombre llamado Abba Bibel se levantó y pudimos entender esta sabiduría, y eso sucedió en los Estados Unidos. No está hablando literalmente, no está hablando de Israel, de la tierra de Israel. Esto pasó aquí en los Estados Unidos, o allá en los Estados Unidos, porque yo estoy acá en Colombia, en lo mal llamado Colombia, porque sabemos que esto hace parte de la profecía bíblica. Colombia hace parte de la tribu de Asher, o Ashar en hebreo. Entonces, así es que nosotros hemos podido entender de esta sabiduría, porque ese anciano llamado Abba Bibel fue el que el Señor levantó para enseñarnos todo lo que ahorita sabemos y conocemos. Y Abba Bibel, si lo quieren recibir, es Juan el Bautista o Elías en la reencarnación. Entonces, continuando en Apocalipsis 11:10, dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces esta gente se dan regalo por nuestra esclavitud. Porque cuando estábamos en el tiempo del rey David o cuando que había paz con el rey Salomón, todas estas otras naciones eh, tenían terror de Israel. Entonces eso es lo que pasa hoy en día con esta verdad. Esta gente tiene miedo, tiene terror, porque muchos de los videos que comparten los hermanos, que suben los hermanos, están siendo censurados y eliminados, porque esta gente sabe que le queda poco tiempo y tiene miedo porque sabe lo que se le avecina. Entonces siempre que Israel tiene una comunión perfecta con Yahweh, Bahashan, Yahweh Shai, estas otras naciones tiemblan porque saben que nuestro poder está con Israel. Entonces por eso fue que hicieron ese concilio para poder esclavizarnos. Vamos a leer esta escritura, Salmos 2:1. Dice así, Salmo 2:1, de la Reina Valera de 1960. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, el punto aquí es que pues ellos siempre eh, se han hecho concilio para tenernos en esclavitud y humillarnos por nuestra desobediencia. Porque ellos saben que cuando nosotros estamos en desobediencia con nuestro Creador, estamos desprotegidos. Pero cuando estamos bajo su cobertura, cuando estamos haciendo lo que a Él agrada, estas otras naciones nos tienen miedo. Y al final del día el Señor nos entregó a ellos por nuestra desobediencia. Vamos a leer la escritura Baruch 4:5.
Perdona si estoy saltando de un lugar a otro, pero así es que se leen las escrituras para tener un mayor entendimiento. Creo que en esta versión no está. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Dios habla hoy. Entonces aquí donde dice Baruch 4, la versión, la Biblia habla hoy, Dios habla hoy. Dice Baruch 4:5, ánimo pueblo mío, tú que guardas vivo el recuerdo de Israel, ustedes fueron vendidos a naciones extranjeras, pero no serán exterminados por haber hecho enojar a Yahweh, fueron entregados a sus enemigos. Entonces al final del día el Señor nos entregó a, a estas otras naciones por nuestros pecados. Dice el libro de Salmos 106:34. Dice así, Salmo 106:34. No destruyeron a los pueblos, no destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Entonces, nuestra gente, incluso cuando los indígenas estuvieron aquí en esta tierra, los mal llamados aztecas, ellos ofrecían sus hijos a demonios, sacrificaban a sus hijos. Entonces, por todo eso, el Señor nos ha entregado en manos de estas otras naciones para castigar. Pero Él no nos ha desaparecido. Él siempre ha tenido un remanente que en estos últimos tiempos se están levantando para explicar esta sabiduría, para que esa elección que Él eligió desde el principio de la creación sean devueltos con el espíritu del conocimiento, con esta sabiduría. Entonces, unos para salvación y otros para destrucción. Entonces, esperamos que por medio de este video que hizo la pregunta pueda entender por qué el hermano utilizó que Estados Unidos es Babilonia o Estados, perdón, que la Babilonia que se encuentra en la escritura, que pues sabemos que había una Babilonia antigua, que también está haciendo referencia a la actual Babilonia, la 2.0, como dicen los hermanos, la reencarnación. Entonces eso es lo que estaba haciendo Jacobo aquí en las Américas, en el norte de África. Entonces la historia no hace más que repetirse. ¿Qué hacían? Aprendieron sus costumbres, adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, ofreciendo a sus hijos a sacrificio a demonios, haciendo brujería, todo eso. Entonces, regresando otra vez en Apocalipsis 11, de la ley 21. ¿Es 21? Buenos días.
necesita acompañamiento para cisterna, carga de ceniza antiguo. Perdón, un momento. Botellón 31. Entonces dice así, perdón, estoy aquí en el trabajo. Entonces dice así, Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Yahweh, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Entonces ya no éramos huesos secos, como dice Ezequiel 37. Ya no éramos esos huesos secos. Entonces ya no somos esos huesos secos por medio de Abba Vivens. Porque por medio del anciano Abba Vivens fue que este conocimiento llegó a nosotros. Porque ahora conocemos toda la verdad de las escrituras. Podemos decir quiénes son los israelitas, podemos enseñar quiénes son entre otras naciones, cuál es el nombre de nuestro creador, como dice el libro Juan 16:13. Vamos a buscarlo. Dice así, Juan 16:13 en la Reina Valera de 1960. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, por medio del anciano Abba Vivens, que fue que pues trajo el conocimiento de las escrituras por medio del Espíritu Santo, y todos estos otros ancianos y apóstoles que siguen esta doctrina de GNS, la gran piedra de molino, tienen el Espíritu de verdad. A ellos se les manifestó el Espíritu de verdad, y es por medio de ellos que pues incluso otros grupos que no hacen parte y están incorrectamente también, por medio de ellos es que esta verdad ha salido a la luz. Y GMS, la gran piedra de molino, tiene la 100% verdad del conocimiento que podemos ver hoy en día. Perdóname si me salgo del tema, pero a ellos también hay que darle el crédito, porque si Yahweh Bashim Yahweh Shai no lo hubiese utilizado para traer esta verdad, nosotros hoy en día seríamos todavía esos huesos secos. Pero sabemos que es profecía y Tawara Yahweh Bashim Yahweh Shai por permitir llegar a esta verdad y salir del cristianismo y de todas estas otras filosofías huecas y vanas, que al final del día no te enseñan nada, sino perderte cada vez más y desagradar al Señor Yahweh San Yahweh Shai. Entonces fuimos guiados a toda la verdad, conociendo quiénes somos, quiénes son estas otras naciones. Y todo esto, ¿dónde está pasando? En Estados Unidos. Porque ahí fue donde él se levantó. Vamos a leer Isaías 19, 18. Vamos a ver. Dice así, Isaías 19, 18, la Reina Valera de 1960, dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Jerez. Ahora, esto no está hablando literal no está hablando, o sea, estas 5 ciudades no está hablando del antiguo Egipto. Como le había explicado desde el principio, Sodoma es
promiscuidad, es donde pues sale toda esta homosexualidad, todas las leyes en contra de lo que va, todas estas leyes draconianas, es de ahí de Estados Unidos, por eso se le dice Sodoma. Y Egipto porque, como lo había dicho al principio, es la esclavitud, o es donde hemos sido esclavizados, está el sueño americano, todo el que vaya pues tiene que lavar platos, es el esclavo de esa nación. Entonces está hablando del moderno Egipto, que es Estados Unidos. Cuando dice la lengua de Canaán, es el hebreo. Entonces, por eso nosotros no estamos hablando fluidamente el hebreo, pero utilizamos eh, ciertas eh, oraciones o palabras en hebreo. Y lo más importante es el nombre sobre todo nombre, Yahweh y su hijo Yahweh Shai, que significa el Salvador. Esa es la lengua de Canaán. Y que juren por Yahweh de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Rey. Entonces, estas 5 ciudades representan los 5 campos que fueron levantados en los Estados Unidos hablando de esta sabiduría. Entonces, y Jerez, aquí la palabra Jerez, si no estoy equivocado, significa destrucción, porque prácticamente Babilonia está destinado a la destrucción de Estados Unidos, como dice el libro de Apocalipsis 17:8. Vamos a ver, Apocalipsis 17:8. Dice 17:8, la bestia que has visto era, no es, y esta, y esta, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Porque la bestia representa a Estados Unidos. Y esas 13 colonias que vinieron aquí a las Américas, que vinieron de allá de Europa, Europa representa el abismo. Ellos que fundaron América, ellos van a ir a, ellos son Estados Unidos, que regresa a Babilonia. Y ellos van a ir a perdición, van a ser destruidos. Y todos aquellos que no están pues escritos en el libro de la vida. Porque incluso gente de nuestra nación van a ser puestos a la muerte. ¿Por qué? Porque no creen en esta verdad, porque no son espirituales, porque les parece ridículo esto. Entonces, como había dicho, Jerez significa destrucción. Aquí en la NTV. Aquí en la NTV dice la palabra destrucción, dice, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. Que eso fue en el tiempo del Renacimiento, cuando estos españoles, perdón, cuando estos sedomitas empezaron a levantarse contra nuestra gente y cambiaron la apariencia del Mesías y todo esto. Y ellos se levantaron del abismo, que el abismo es Europa, e irán a la destrucción eterna. Dice la palabra destrucción, que es la palabra Jerez. Y Américas va a ser destruido con todas estas bombas nucleares, que por eso es que todas estas naciones que ahorita están
levantándose y que se están uniendo en contra de Estados Unidos, es porque eso ya está profetizado y ellos son los que van a traer la destrucción a Estados Unidos de América. Ellos son los que van a destruir a, Estados, a la nación de Estados Unidos de América que regresa a Babilonia, que es Estados Unidos de América. Entonces, todos estos campos, de esas 5 ciudades que dice aquí en el libro de Apocalipsis 11, dice, luego una fuerte voz del cielo llamó a los profetas, dice, pero después, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Yahweh, y se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos lo vieron. O sea, esa pues va a ser la salvación, pero ya eso es otro, son escritura para otros temas. Pero el punto aquí es para poder dejar ver que cuando se habla de todas estas escrituras que hablan pues de la destrucción de Babilonia, no está hablando de la antigua Babilonia, sino que está hablando de la nueva Babilonia, que es Estados Unidos de América. Entonces, voy a sacar esta escritura para que es una profecía acerca de que estas otras naciones se van a unir para destruir América. El libro de Isaías. Isaías 13:14. Un momento, por favor. Y cuando te vas a la parte de arriba, dice profecía sobre Babilonia, en Isaías 13:1. Pero voy a ir aquí al punto. Dice, Isaías 13, perdón, no era aquí, espera un momento, por favor. Aquí pues cuando dice aquí en Isaías 13:10 dice que por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Eso no está hablando literalmente que las lunas no se van a caer o todo como dicen las iglesias cristianas. Eso está hablando pues que las bombas, si ya han visto videos de todas estas bombas cayendo a la tierra, todo el cielo se oscurece.
Entonces, cuánto más misiles y varios misiles a la vez. Vean, entonces aquí donde dice Isaías 13:17, dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán ahora. Entonces aquí cuando habla de los medos, se está hablando de los rusos. Entonces, Señor, por eso es que está levantando a los rusos. Aunque sabemos que es la misma gente, pero eh, él está levantando esa nación para cumplir profecía. Entonces el Señor está levantando a estos rusos y por eso es que todas estas otras naciones se están aliando con los rusos, porque la profecía dice que ella va a quedar sola. Entonces, he aquí yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Porque si se han dado cuenta, Estados Unidos le ha puesto miles y miles de ¿cómo se dice, hombre? De sanciones a Rusia y aún así Rusia no ha cedido, porque él no codicia el oro ni la plata. Él está, Dios lo tiene en un espíritu, Yahweh lo tiene en el espíritu para destruir a Babilonia, a las Américas. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia. El fruto del vientre ni su ojo perdonó a los hijos. Entonces aquí en 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de... Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Yahweh. ¿Y por qué dice que Babilonia es hermosura de reinos y ornamento de grandeza? Sabemos que la antigua Babilonia realmente era algo hermoso, era majestuoso, igual como se dice ahora en día por los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos pues es la hija virgen, como dice Jeremías, creo que es en Jeremías, la hija virgen de Babilonia. Bueno, porque es un país que está bien ubicado estratégicamente, pero por partes, sí, y no ha sido nunca tocado Estados Unidos. Incluso es la nación que tiene más poder sobre toda la tierra, que tiene bases militares casi en toda la tierra habitada. Por eso es que podemos hablar espiritualmente que Estados Unidos es Babilonia de la que habla la Escritura. Y dice, y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a la que trastornó Yahweh. 20. Aquí es donde pues te tienes que poner a pensar que no está hablando de la antigua Roma, de la antigua Babilonia, dice 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda, el abra ni pastores tendrán allí majada. 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios, 22, en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Entonces, esto no está hablando de la antigua Babilonia, porque como yo dije desde el principio, ahí es el actual Irán y ahí vive gente. Entonces, esto te tiene que hacer pensar que la nueva Babilonia, de la Babilonia que se está hablando en esta profecía es de Estados Unidos de América. Porque tú tienes que entender que la Biblia habla de naciones, no de religión. Y todavía estamos en la película de Yahweh Bahashan, Yahweh Shai. Todavía las escrituras están andando. Sabemos que el libro de Apocalipsis hay profecías que se han cumplido y otras que no se han cumplido. Y en esa es una de esas.
porque la destrucción, porque Estados Unidos va a ser destruido totalmente. Va a ser, va a quedar aquí como dice esta escritura. No va a habitar nadie, no va a habitar gente, va a ser destruido. Entonces, esta escritura demuestra que Estados Unidos es Babilonia, porque es la nación, en estos días, es la nación, aunque ya se le está acabando eso, porque la profecía lo dice, pero Estados Unidos es la nación, como dice aquí, la hermosura de reinos y ornamentos, la grandeza. A ella todas las naciones ¿cómo se le dice? Se le prestaba pleitesía. Por eso es que los hermanos siempre hablan de Babilonia, porque el hermano que hizo el video, donde salió el comentario, ellos viven en Estados Unidos, viven allá, como le dice los gringos, en América, porque América es todo este continente, pero ellos específicamente llaman América a los Estados Unidos. Y también no es casualidad de que pues esta verdad se levantara allá, porque todas las profecías hablan de todo eso. También quería sacar esta última escritura que es Jeremías 50 para finalizar ya. Jeremías 53 de la Reina Valera de 1960 y otra vez otro título, Profecía sobre Babilonia. Entonces, hermano, el señor que hizo el comentario, no te dejes llevar por lo primero que veas, tienes que investigar, tienes que analizar y espiritualmente. No leas las escrituras siempre literalmente, porque no vas a poder entender. Tienes que tener el Espíritu Santo. Entonces te recomiendo pues que veas los videos de GMS, la Gran Piedra de Molino, y ahí pues hay muchas lecciones acerca de Babilonia, para que tengas un mejor entendimiento. Y pues esto al final del día, estas lecciones es para aquello que lo pueda recibir, para los electos, porque todo el mundo no puede entender esas escrituras, como dice el libro de Isaías. Entonces dice así, Jeremías 53, porque subió contra ella una nación del norte, la cual, ¿y dónde queda América? En el norte. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Entonces, ¿cómo vas a decir tú que Estados Unidos no es la Babilonia que habla las escrituras, cuando en la antigua Babilonia habita gente? Y esta escritura te lo está aclarando, dice, te está aclarando pues que no está hablando literalmente de la antigua Babilonia. Dice Jeremías 53, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Entonces, pues sabemos que los rusos y estas otras naciones se van a juntar para acabar con Estados Unidos, para destruir esa nación por completo. Y hay que tener en cuenta que nosotros como estamos de este lado del charco, también vamos a sufrir las consecuencias. Y si no estamos en una relación correcta con nuestro Creador Yahweh, Bahashan Yahweh Shai, no vamos a tener esa salvación. Entonces, lo más que debemos buscar es agradarlo y arrepentirnos. Entonces, pues, sin más, doy finalizado esta lección. Espero, pues, hayas entendido
Y pues te invito a ver los canales de GMS, La Gran Piedra de Molino. Ahí pues hay muchos más videos en relación de explicando de Babilonia, que es Estados Unidos, para que tengas, de pronto si no me hice entender, tengas un mayor entendimiento sobre esto. Sin más, pues doy todo honor y gloria a Yahweh, Bahashan, Yahweh Shai, Bahashan, Rawajak, Wadash. Y pues y doble honor a los apóstoles de GMS, la gran piedra de molino, pues donde brilla esta verdad. Y Shalawán, Yashará, la paz y bendiciones a Israel, todos aquellos que pueden entender esta sabiduría.